Durante este tiempo de descanso, uno está meditando, bueno, Señor, ¿cuál debe ser el lema que nos acompañe cada año? Yo les confieso que no sé por qué funciona así. Ahí sí está como cuando la mujer corta un pedazo del pavo al horno y no sabe por qué, y después se da cuenta que de la bisabuela se viene cortando el pavo ahí. Pero yo he aprendido de mis pastores y de otros pastores que debe haber un lema que acompañe el año. Una palabra de declaración que va a ser la palabra horizonte sobre cómo vamos a caminar este año en nuestra fe. Del 31 de diciembre al 1 de enero muchas cosas no cambian. La cuenta bancaria sigue igual, las deudas siguen igual. Pero sinceramente es muy probable que en nuestros corazones sí ocurra algo en el solo hecho de cambiar de almanaque. Sí hay algo, parece que se cierra un ciclo. Así que yo le animo a que si usted no lo ha hecho, si no tiene la cultura, la filosofía, desarrolle a nivel personal y familiar, bueno, ¿cuál va a ser el lema que nos va a acompañar como familia este año? ¿Cuál va a ser esa idea, ese valor que cada día del 2026 va a estar con nosotros? No porque sea más que otros, sino porque eso va a ser tu horizonte. Entonces, orando, Señor, ¿cuál debe ser? Y vinieron a mi corazón muchas cosas. El año sobrenatural, el año de los milagros, el año ¿se acuerda el año pasado? Palabra y fuego. Entonces, el año del torbellino, el año del arrebatamiento. No, todavía no, mejor que todavía no, falta mucha gente por convertirse. Pero observando lo que pasó el año pasado, escuchando el diagnóstico de los líderes que fueron a diferentes lugares, escuchando y viendo lo que pasó en las posadas navideñas, vino más bien una palabra de exhortación de parte de Dios para mí. Vino una palabra que el Señor me decía, ¿sabes? Mi pueblo se ha vuelto desagradecido. Nada los tiene contentos. Nada los tiene contentos. Nada. Yo puedo hacer milagros, puedo hacer señales, les puedo dar trabajo, puedo sacarlos de los hospitales, puedo hacer un cambio en la atmósfera de su hogar y no son agradecidos. A lo mejor estuvieron a punto de morir en un accidente. El diagnóstico médico era complejo y no son agradecidos. Y estudiando esa palabra, entendí que si hay algo que a Dios le duele en su corazón, es la ingratitud. El pueblo de Israel no era agradecido por haber salido de Egipto y murmuraban contra Dios y contra sus hombres que lideraban en el desierto. Pareciera que mientras más nos dan, menos agradecidos somos. Y es un desafío que tenemos los padres hoy, porque en este discurso todos somos expertos en contarle a nuestros hijos que nuestros abuelos pasaron hambre, que ellos no tuvieron lo que nosotros tenemos, y después le decimos a nuestros hijos, yo nunca tuve eso que usted tiene. Y trabajamos para que a ellos les falte menos de lo que a nosotros nos faltó. Entonces seguramente nuestros abuelos no fueron a la universidad, pero nuestros padres trabajaron para que nosotros fuéramos y ahora nosotros los ayudamos para que hagan especialización, maestría, salgan del país. Posiblemente nuestros abuelos vivieron en un lugar humilde donde convivían con animales de toda clase, patos, gatos, pero ratoncitos, visitantes. Cuando llovía no se sabía si caía más agua afuera o adentro. Nuestros padres mejoraron esa casa, la adecuaron, entre hermanos se endeudaron, la construyeron y ahora a los hijos les damos más. Entonces uno nota que los niños y los jóvenes de hoy tienden a ser desagradecidos. Y tú les das algo y no les gusta porque no era el color, porque no era la marca, porque no era la referencia. Parece que mientras más nos dan, menos agradecidos somos.
Entonces, papás, tenemos el desafío de esforzarnos para que a nuestros hijos no les falte nada, de esforzarnos para que tengan lo que necesiten, pero el desafío más grande es enseñarles a que sean agradecidos. Así que en esa exhortación, porque realmente fue una exhortación, yo sentí como vergüenza delante de Dios. Vergüenza sentí yo delante del Señor. Y el Señor, perdónanos, ¿sabes? Qué ingratos somos. Por lo tanto, la palabra que nos va a acompañar con este año, diga conmigo, es gratitud. Repítalo otra vez, gratitud. A mí me toca hacer aquí, como usted y yo como padres, a veces con nuestros niños. Diga gracias. Diga gracias. A ver, hermano, diga gracias. Diga gracias. Y a veces nuestros hijos nos hacen pasar vergüenzas porque no aprenden a decir, diga. ¿Cuántas vergüenzas le hacemos pasar a nuestro Padre Celestial porque no aprendemos a decirle a Él gracias? Hace unas semanas Colombia fue consternada por un gran joven de la música popular, de banda, que falleció en un accidente aéreo. Yo no soy seguidor de esa música, no, pero me llamó la atención y le hice seguimiento esos días y al especial y increíble cómo ese hombre se hizo querer. Entonces me dio por quién era él. Yo ni sabía que él trabajaba en Corabastos, que vendía aguacates y ese hombre decía en algún momento, a cierta edad yo ya quiero servirle al Señor. Yo no voy a juzgar el corazón de ese hombre. Dudar de que ese hombre sea salvo solo porque cantaba música popular es dudar de que un chef se muera preparando comida para personas que no sirven a Dios. O que un abogado se muera en su oficio atendiendo a un delincuente en su oficio de abogado. Así que yo creo que ese hombre en su corazón tenía claro los principios de Dios. Estoy convencido de eso. Por ahí alguien dijo, ¿y será que se salvó? No fregues. Si creía en Dios, por supuesto, pero cantaba música popular y si el abogado se muere, ¿se va para el infierno? Si el doctor por salvar a un delincuente en la sala de emergencia se muere, ¿se va para el infierno? No, él está haciendo lo que ama y ya. Pero lo que a mí me llamó la atención es que tal vez un sueño que había en su corazón no lo pudo desarrollar porque lo llamaron cuando él menos pensaba la presencia de Dios. Es que para ser llamados a la presencia de Dios solo se requiere una cosa: estar vivo. La muerte no respeta los caballos que tengamos, las cuentas bancarias, no respeta los sueños, los proyectos. Simplemente cuando el Señor nos llama, listo. La muerte no mira si tenemos 2 hijos, si son pequeños, si son grandes, si dejamos deudas o herencia, simplemente nos llama. Y eso me ha confrontado, porque yo sigo vivo. Hay gente mejor que yo que ya murió. Hay gente con proyectos mucho más altruistas. Hay gente con un estilo de vida mucho mejor que la mía y ya no está aquí. Entonces yo dije, Señor, perdónanos porque a veces ni siquiera con la vida somos agradecidos. Estamos vivos y muchas veces no nos damos cuenta que eso es un milagro y en vez de ser agradecidos vivimos con amargura, vivimos con frustración, vivimos con una actitud negativa, vivimos amargándole la vida al otro, vivimos estorbando en el proyecto del otro, vivimos juzgando, vivimos criticando. El hecho de que hoy estemos aquí ya debería ser un motivo para estar agradecidos.
A lo mejor aquí hay personas que han luchado con un diagnóstico médico y no se ha dado cuenta que está viviendo horas extras. Que a lo mejor el Señor extendió sus días porque a lo mejor el Señor ya tenía en sus planes llamarlo a su presencia y gozó Él de su voluntad de decir: te voy a extender unos días más la vida, te voy a extender un mes más la vida. Entonces, como cantamos en este lugar, mientras viva te alabaré, mientras viva te adoraré, mientras viva te serviré, mientras viva te exaltaré. Gratitud. Esto nos lo dijeron a nosotros y lo repetimos porque se vuelve sagrado en la familia colombiana. Cuando le servimos al niño el plato de comida y empieza a expulgar y a sacar, y yo no como eso, yo no como. Entonces todos decimos: hay niños con hambre. En África un niño no tiene. ¿Y cierto? Usted no iba a África, pero usted sabe que hay niños que no comen. Y usted haciendo un esfuerzo para poner un plato de comida en la mesa y su hijo: que yo no como pollo, que yo no como. Qué desagradecido. Yo no voy a usar la palabra que uso con Tiago porque no es el lugar. Pero cuando yo veo que Tiago empieza así, sí, yo le digo: mi hijo, el día que yo le sirva, ese día no come. Mientras no sea, come. Punto. Y no me le hace caras a la comida. Y ¿sabe que a veces nos pasa así con Dios? Dios nos da y nos da y nada te tiene contento. Nada. Así que no es el año, y si Dios quiere que lo haga, de los milagros, del avivamiento, del crecimiento, de la explosión. No, este es el año donde yo le he dicho al Señor: ¿sabes qué? Perdónanos. Vamos a ser agradecidos. Vamos a ser agradecidos. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar en el Amazonas y conocer de cerca las condiciones en que pastorean el pastor Ever, la pastora Luz y su hijo Caleb, yo digo: qué vergüenza, qué templo tan hermoso, qué templo tan bonito, qué sillas tan cómodas, y a veces nos tienen que rogar para que vengamos a la casa de Dios. Cuando uno conoce de personas que caminan entre la selva, entre la guerrilla, entre animales salvajes, para ir a predicar la palabra, yo le digo al Señor: qué vergüenza que me tengan que rogar para abrir un grupo en mi casa. Qué vergüenza que me tengan que rogar para ir a predicar a una casa, cuando hay gente que realmente se expone al peligro para hacerlo. Cuando uno conoce iglesias tan hermosas como Su Presencia, Avivamiento, y muchas grandes que llaman la atención por lo masivo, pero no porque sean mejores que las iglesias humildes y sencillas. Cuando uno conoce iglesias como Casa de Dios y hay que pasar hasta 2 horas de trancón para llegar al templo, yo digo: qué vergüenza. Cuando en 10, 15 minutos llego yo aquí en Cota a la casa de Dios. A menos que haya un tema en la vía de deportes, cierre vial, por normalmente temas de cultura, que nos toque voltear un poquitico, como dice mi bebé, un poquitico. Que se daron la principal y que van a pasar los ciclistas y los atletas. Pero usted hace 2, 3 vuelticas y llega. Y yo veo estas iglesias donde la gente tiene que salir muy temprano, asumir el trancón de las grandes ciudades, a hacer fila para entrar.
y usted y yo calcule de manera honesta cuánto se demora de aquí a su casa. Entonces yo digo, qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza. Que tengo un lugar cerca donde congregarme y no soy agradecido. No soy agradecido. Tenemos que ser agradecidos. Y si Dios decidiera en sus decretos divinos hoy no darnos nada más, ya nos dio mucho. ¡Qué vergüenza! Yo ya he puesto aquí, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que a veces terminamos cargados por lo que es una oración contestada. Entonces esa petición que Dios nos contestó se volvió una carga. Entonces el trabajo que Dios nos dio porque orábamos por Él, ay, qué pereza mañana lunes madrugar a trabajar. Madrugamos a trabajar, hay gente que madruga a buscar trabajo. Qué pereza mañana toca empezar la universidad, los que empiezan esta semana o en 2 semanas. Pero vas a la universidad, sos de los pocos en Colombia que tienen el privilegio de ir a una universidad. Ay, qué pereza, el pastor nos llamó para servir, pero es un privilegio servir al Señor. Entonces, seamos honestos delante de Dios, que muchas veces e incluso las peticiones contestadas se nos están convirtiendo en un dolor de cabeza. Y se nos olvida que oramos por eso, clamamos por eso, pusimos al pastor a orar, a los intercesores a orar, y cuando eso ya es contestado, el enemigo nos saca de perspectiva y nos volvemos desagradecidos. Entonces oramos para que la iglesia crezca, pero crecer implica orden, y cuando viene el orden, ay, qué pereza, hoy pusieron un lazo. Oramos para que la iglesia crezca, pero eso requiere más gente sirviendo, y cuando te llaman a servir, ay, qué pereza, me llamaron a servir. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Cuando tú miras hacia arriba, hay mucha gente que está mejor que tú y que yo. Lejos. Pero cuando miras hacia abajo, estás mejor que mucha más gente que está mejor que tú. Tú y yo estamos mejor que millones de personas en el mundo. Entonces seamos agradecidos. De pronto aquí no voy a hacer una apología de eso porque lo demandamos como hombres de Dios, pero tal vez tu hombre no es el que dice, amor, estás hermosa, estás linda, te quedaron lindas. Tal vez por ahí uno que otro, por ahí raro que... Pero tu hombre trabaja incansablemente, sea agradecida. Tu hombre te respeta, sea agradecida. Tu esposa te espera en casa. Cuida de tus hijos mientras sales, sea agradecido con tu esposa. Arregla tu cama, tu ropa, sea agradecida. Tu esposa cuida de tus hijos mientras estás afuera, sea agradecido con tu esposa. Seamos agradecidos. ¿Cuánto lo creen? Levante la mano los que este año dicen voy a ser agradecido. Entonces el Salmo 100 está el secreto. Hay muchos salmos de gratitud, pero yo me caso con este. Cuando usted vaya a predicar, escoja el salmo que usted quiera. Por ahora, yo escojo el Salmo 100. Habitantes de toda la tierra, griten, diga conmigo, griten, con todas sus fuerzas. O sea, es una demanda, ni siquiera es, ay, diga gracias, no, griten, viva Dios, adórenlo con alegría,
vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. O sea, como que Dios dice, ve, si vas a entrar por ahí, entrará feliz. Entrará feliz. Griten, dice la palabra de Dios. Aquí el Señor como que no dice, ay no, es que yo lo hice calmado. No. Todos lo saben, griten. Dios no dice, es que yo lo hice así, tranquilito. No. Ahí dice, todos lo saben, griten. Y esto es una exhortación para la iglesia. Porque esta gratitud nace de una vergüenza que debemos sentir delante de Dios. Y lo hemos hablado con los líderes. Vea, el templo abrió hoy, pero llevamos 2 semanas trabajando con los líderes. 2 semanas llevamos trabajando. Y cuando nosotros vemos las transmisiones en vivo, las grabaciones, yo le digo, la gente no levanta las manos, la gente no aplaude, la gente no canta. Y los muchachos de la alabanza aquí, y la iglesia ahí como espectadores. Yo, qué vergüenza. Diga conmigo, qué vergüenza. Por eso este es el salmo. Porque esto no es una sugerencia, no es si a usted le parece, no es si a mí me gusta. La palabra dice, vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Oh, eso debe darnos alegría. Sea el gobernante que sea elegido en mayo en este país, más vale que aprendamos. Porque oramos por la vida, pero apoyamos gobiernos que la acaban. Sea el que sea, en 4 años se vuelve a ir. Porque aquí a ninguno lo dejamos quedar después de 4 años. Se va. Si fue bueno, se lo agradecemos, le hacemos una estatua. Cuando se muera, le sacamos un billete. Y si fue malo, Señor, dale. ¿Necesitas angelitos en el cielo? No, tampoco. Pero el único gobernante que no cambia es nuestro Rey, nuestro Dios. Él es mi Dios. Él es mi Rey. Él es mi Señor. No tenemos que hacer elecciones cada 4 años los cristianos para cambiar de Dios, porque este Dios no falla. Este Dios cumple sus promesas. Este Dios es eterno, inmutable, alfa y omega. Y eso debe darme a mí la seguridad de que siempre lo que Él decida por mí será lo mejor. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas. Entonces, vaya el que siga. Ahora empezó el desorden político, concejales, cámaras. El que siga. Lo dijimos hace 4 años aquí. Si a nuestro presidente le va bien, chévere, más allá de su horizonte político, porque si le va bien al presidente, le va bien al país. Le va bien al país. Sería absurdo querer que al presidente de turno le vaya mal. Necesitamos que le vaya bien, para que después de su gobierno, de alcaldía, de gobernación, deje una mejor nación, una mejor región. Pero nosotros no necesitamos cambiar las reglas del reino del cielo cada 4 años. No le hacemos huelga al cielo para que cambien los mandamientos, los principios, porque claramente son lo mejor para nosotros. Entonces eso debe poner en nuestro corazón una actitud de gratitud. Gracias, Señor, porque has sanado y seguirá sanando. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo
Y dice aquí, denle gracias y alábenlo. Parece que son las llaves del reino. Parece que son las llaves. Gracias y alabanza, se abre la puerta. Gracias y alabanza. Tengo problemas, Señor, pero tú has estado conmigo. Vaya, Señor, que la situación de mis hijos no ha sido la mejor, pero tú nos estás dando sabiduría. Gracias, gracias y alabanza. Si no hay gratitud en nuestros corazones, pareciera que a Dios no le interesa escucharnos. Pareciera que Dios no quiere escuchar a alguien que no aprende a ser agradecido. Así que cada cosa que tengas, dile gracias. Enseñemos esto a nuestros hijos. Papi, este domingo no podemos ir a comer a la calle, pero en la casa tenemos gracias a Dios. No te pude dar este regalo, pero tú sabes que cuando tengo, te lo doy. Aprende a dar gracias a Dios. Y si no te lo doy, también debes dar gracias a Dios. Cuando haga mercado, dígale a sus hijos, no teníamos, ahora tenemos, gracias a Dios. Ahora dice aquí, Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad, diga conmigo, jamás cambia. Jamás cambia. Jamás cambia. Entonces, la palabra nos exhorta hoy que a partir de hoy, antes de usted y yo poner una petición delante de Dios, nos comprometamos con Él que su respuesta no se va a volver una carga. Mejor dicho, el juego es así. Si el Señor ve que contestar tu oración va a dañar tu corazón, va a dañar su propósito en tu vida, que no la conteste. Entonces, antes de poner una petición delante de Dios, ¿qué representa esa respuesta en tu corazón? Señor, mejorar mi situación financiera, pero ¿qué representa para ti tener más dinero? ¿Para qué quieres más dinero? Señor, que me asciendan en mi trabajo, pero ¿estás listo para la carga de ese ascenso? ¿Estás listo para la presión de ese lugar? Muchas veces tenemos peticiones delante de Dios y no calculamos lo que implica la respuesta de esa petición. Entonces calculemos la respuesta de esa petición.